Estamos viviendo en un momento crítico de la historia de la humanidad. Muchos son los que se preguntan qué nos traerá el futuro. Otros piensan que no podemos seguir así, que algo debe cambiar en nuestro mundo. ¿No seremos tú y yo los primeros que deberíamos experimentar cambios en nuestra vida? Acompáñanos seguidamente para reflexionar juntos sobre estas cosas. Muy bien, Sergio, pues llegamos a nuestro último momento de Movimientos Finales, nuestro último tema. Nos vamos a viajar hasta Apocalipsis 18, después de compartir, ¿verdad?, juntos, pues con Víctor, con Nelson, con Laurentiu, los primeros mensajes que encontramos en Apocalipsis 14. Vamos a saltar a Apocalipsis 18 y con esto vamos a concluir pues, nuestra tercera temporada de Movimientos Finales. Ha sido un placer compartir contigo. También para mí, un poco triste porque se acaba todo esto que hemos disfrutado tanto. Pero tenemos un postre especial hoy. Pero el postre especial que tenemos hoy con José Antonio Ortiz, profesor mío al menos, no sé si mío también, tuyo también, sí. Y bueno, un especialista fantástico, especialmente en Apocalipsis, en profecía, en Daniel, es doctor en teología y bueno, profesor de muchísimos años en el seminario. Unos cuantos. Pues muy bienvenido, José Antonio, y un placer estar contigo para este último tema que, como ha dicho Óscar, va a ser la guinda del pastel, el postre final, a una temática fascinante. Y vamos a tocar un tema un poco, yo diría, desconocido, o poco tocado, o poco hablado, que es ese cuarto ángel que aparece ahí en un pequeño texto, ¿verdad? Sin embargo, su labor es vital. Así es que vamos a desarrollar un poco esto. Por lo tanto, explícanos un poco, ¿quién es este cuarto ángel? Permíteme decir que estoy contento de estar con vosotros y de abordarlo juntos. Antonio. Y creo que una cosa que podríamos hacer sería leer una parte del texto bíblico, pues Apocalipsis 18. Hacia ahí voy. Los primeros Apocalipsis versículos. 18. Y entonces tratar de descubrir qué es lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Y esto es lo que dice, leemos los primeros versículos del capítulo 18 de Apocalipsis. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran potestad, y la tierra fue alumbrada con su resplandor. Y clamó con voz potente diciendo: cayó la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del ardor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis nada procedente de sus plagas. Aquí lo tenemos, el mensaje de este cuarto ángel, de este otro ángel que aparece descendiendo del cielo. Ahí tenemos ubicado el descenso de este ángel en medio de los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis. El contexto lo vamos a ver en su inmediatez en un ratito. Vamos a intentar ver quién es, ¿no? ¿Quién es este otro ángel? Muy bien. Vamos a ver qué nos dice el texto. Después de esto vi otro ángel descender del cielo. Está claro que no es una repetición de uno de los anteriores, sino que es otro diferente. Por otra parte, los anteriores vuelan por en medio del cielo y este desciende del cielo. No desciende de cualquier lugar, desciende de la presencia de Dios. Eso es importante. Además, no viene a dar un paseo por la tierra, desciende con gran poder para alcanzar un propósito bien definido. Ese propósito lo indica después, que es alumbrar la tierra con su gloria. Exacto. Esto no puede hacerlo cualquier criatura. Está claro que tiene que ver con una persona de la divinidad. De hecho, Antonio, ya comentábamos antes, y lo vamos a mencionar ya ahora, pero comentábamos, es un texto que lo has compartido en alguna ocasión con nosotros, y lo recuerdo en Ezequiel, en el libro de Ezequiel, estás comentando el tema de alumbrar de Apocalipsis 18, ¿no? En el versículo 1, la tierra fue alumbrada con su resplandor, y decías, no lo puede hacer alguien que no sea de la divinidad.
Ezequiel 43, 1 y 2 dice: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí que la gloria del Dios de Israel venía del oriente, esa gloria con la que la tierra va a ser alumbrada. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía, era alumbrada a causa de su gloria. Muy bien. Es un texto paralelo. Exactamente. Y lo que aquí se dice del Dios de Israel, aquí se dice de este ángel, que es un mensajero celestial, pero que no es una criatura. ¿De acuerdo? Entonces, ya que hemos hablado de la gloria del Dios de Israel, entendemos que Cristo no puede ser presentado por este ángel, como ocurre en Apocalipsis 10. Porque se anuncia después, con su venida. Entonces, ¿qué persona puede ser? Es la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Por otra parte, como vamos a ver nosotros, el descenso de este ángel como el cumplimiento del mensaje ya de los profetas, lo gratificado por Cristo, de la promesa de la ayuda temprana y tardía. Es evidente que si esto comenzó a cumplirse en Pentecostés, ¿de acuerdo? Es el Espíritu Santo el que fue derramado entonces. Por lo tanto, la misma Escritura nos identifica con claridad, de manera inequívoca, la identidad de este ángel. Por otra parte, además, todavía no hemos llegado a decir que clamó con voz potente. Exacto. Es decir, todo el mundo tenía que conocer el ministerio de ese ángel y la obra que estaba haciendo. Aclama con voz potente, y lo que se dice tiene que ver con lo que anunciaba uno de los mensajes de los tres, el segundo, ¿no? Anteriormente. Estamos, además, en un contexto de juicio, porque fijémonos bien, el capítulo anterior comienza así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Habla de una sentencia. Y nosotros hemos podido comprobar en Apocalipsis 14, ¿de acuerdo?, que esos 3 mensajes tienen que ver con el anuncio del juicio. Exacto, la hora del juicio. El juicio que debe realizarse antes de que Cristo venga. Él tiene que saber quién se lleva a los cielos y quién va a ser destruido. Por lo tanto, es un contexto muy específico, muy especial en la historia de la humanidad. Y por otra parte lo vemos revelado entre la descripción de la gran ramera y la caída de Babilonia. Entonces actúa con voz potente para obrar en aquellos que están bajo los efectos de, como dirá el texto, bajo el efecto del vino del furor de su fornicación, bajo el efecto de doctrinas, de enseñanzas que se desvían de la palabra de Dios. Entonces tiene que actuar de tal manera que la gente escuche, entienda, abra los ojos y pueda salir. Claro. Por lo tanto, no es un mensaje nuevo el que trae este ángel, sino es un poder que actúa en mensajes que se están presentando en ese momento en este de la humanidad. De alguna manera es el poder del Espíritu Santo dándole de alguna manera poder al mensaje del Evangelio eterno. Evidentemente. En un momento muy drástico en el que Babilonia pues está con sus teorías falsas llenando toda la tierra, y este ángel viene justamente a corregir ese mensaje para todos los moradores de la tierra. Quizás valdría la pena señalar lo positivo que puede resultar para los que nos están escuchando, que a la vez que nos escuchan puedan tener también, como nosotros, el privilegio de tener los ojos puestos en el texto bíblico, ¿verdad? Porque a la vez que José Antonio nos va dando datos y nos va diciendo es que dice, es que bueno ver lo que lo dice realmente, ¿no? Y podemos decir que aquí no hay un mensaje añadido, José Antonio. No es que se esté sumando un mensaje nuevo. No. De hecho, pareciera como que Apocalipsis 18 viene de alguna forma para ampliar, es como un llamado un último llamado de misericordia, diera la sensación, ¿no? Salid de ella, pueblo mío, salid de... ¿no? Es clarificar la situación y dar poder al Evangelio que se está anunciando, Sí. que como se ha visto, pues esto está representado por los mensajes de los 3 ángeles. Es Sí. la última acción de parte de Dios, en la que manifiesta su gran misericordia para este mundo. Pero no es un mensaje nuevo, Exacto. sino es dar poder al mensaje del Evangelio, al significado de la cruz, al plan de salvación que Dios ha establecido desde el principio, el Evangelio eterno, decías, ¿de acuerdo? Le da un poder muy significativo en ese contexto histórico. Entonces el pueblo de Dios es asistido pues, de la manera que fue asistida la Iglesia en los primeros siglos. Se mostrará claramente entonces la diferencia entre el error
y la verdad, ¿no? Es decir, el mundo entero tendría que ser apercibido justo antes del fin, justo antes de la segunda venida, lógicamente, de esa verdad y de ese error, para que todo el mundo pueda tomar partido y pueda ponerse en el bando que considere. Sí. Lógicamente. Has comentado varias veces la expresión para dar poder, hemos hablado ya del Espíritu Santo y hemos identificado la obra del Espíritu con la obra del Pentecostés, la lluvia temprana, pero también hemos hablado de una lluvia tardía, José Antonio. El Espíritu Santo viene para hacer una obra que no está acabada. Hablemos un poquito de ese concepto. Anunciada por los profetas, porque, por ejemplo, hay 3 mensajes significativos en Oseas, en Joel, en Zacarías, donde anuncian una lluvia temprana y una lluvia tardía. Sí. Pero es que el profeta Joel, que Pedro en su sermón en Hechos 2 lo explicará con poder, asocia las 2 lluvias con la acción del Espíritu Santo. Exactamente. Por lo tanto, es un dato más a tener en cuenta a la hora de interpretar la personalidad o la identidad de este ángel. Pero es que lo que es realmente significativo es que el mensaje de los profetas Jesús lo renovó y lo actualizó. Y que la noche que fue entregado, en ese mensaje que recoge el Evangelio de Juan, en los capítulos 14, 15, 16, ahí Jesús insiste de manera reiterada en el anuncio del Consolador, el Espíritu de verdad, que vendría además para sustituirle a él. Porque si él había conducido a la Iglesia hasta ese momento, una vez que ascendiera al cielo, sería su representante. Claro, hacía falta alguien que le siguiera. Claro, quien presidiría la Iglesia hasta el momento de la segunda venida. Y lo anuncia actualizando sencillamente el mensaje de los profetas. Pero es que después, nada más resucitar, de nuevo, sigue. Podemos leer quizá un texto en Lucas 24. Cuando dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Muy bien. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. O desde Esto lo alto. En la resurrección, después del camino a Emaús, y aquel encuentro especial, cuando se reúne después con los discípulos y le dice: mirad, tocad y ved que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo, ¿no? Es cuando hace esa afirmación contundente. Pero es que después, el momento cuando está a punto de ascender al cielo, Jesús hace una declaración solemne que Lucas, en su segundo tratado a Teófilo, vuelve. Es curioso que aquí sea Lucas, en la resurrección, el que hace referencia a la promesa, y de nuevo él mismo, cuando le dirige el segundo tratado a Teófilo, vuelve a comenzar. Pero recibiréis poder otra vez cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús insiste en el anuncio de la promesa y en su cumplimiento. Exactamente. Y además dice ahí que sería dentro de no muchos días. Le dice: dentro de no muchos días, antes de ascender al cielo, esto se va a cumplir. Es interesante las 3 veces que lo hace. Hemos hablado varias veces, ¿verdad?, a lo largo de esta serie, de cómo las cosas que aparecen 3 veces recalcadas en la Biblia son muy importantes, y de alguna manera aquí aparece 3 veces, además en los momentos finales de Jesús, como diciendo: es muy importante que recibáis esto, es muy importante que recibáis el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda dirigir la obra de la Iglesia, algo que parece que no le hemos dejado hacer mucho. Que en algún momento quizá no hemos tenido muy en cuenta, eso, es cierto. Claro. Pero fijémonos bien en la insistencia de Jesús en un momento clave de su ministerio en la tierra. Justo como si fuera modo de testamento, ¿no? En la fase final, antes de ser entregado, en la resurrección y antes de la ascensión. Y las últimas palabras, deberíamos leerlas, son las de Hechos 1, versículo 8. Claro. Las últimas, Jesús ya no dice nada más. Exactamente. Estando en la tierra. Sí. Podríamos leer el pasaje. Las hemos leído, pero recibiréis poder. Esto es. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Muy bien. De hecho, José Antonio, te quería comentar que es interesante, y lo has dicho de pasada, tanto el profeta Oseas, que menciona esa lluvia temprana como tardía, el profeta Joel, que después Pedro va a retomar efectivamente en el sermón del Pentecostés, como diciendo: es una aplicación de lo que el profeta ya dijo, pero es que Pedro lo proyecta hacia adelante. Y es que estos 2 conceptos de lluvia temprana y tardía, que tienen que ver con el calendario de la agricultura, ¿no? del pueblo de Israel, que tienen que ver con los periodos de siega y cosecha, etc., es interesante cómo se identifica la obra del Espíritu Santo con esto, y Jesús lo recalca. Es muy interesante la mención que has hecho a las faenas agrícolas como una forma de simbolizar las faenas espirituales. Exacto. Por usar el mismo término faenas, ¿no?
que Dios hace con su pueblo. Porque la siembra, la cosecha, el nacimiento de la planta, el cultivo, el desarrollo y ahora la lluvia. Claro. Por lo tanto, la lluvia tiene que tener un sentido claramente espiritual. Exactamente igual que la siembra y la cosecha. La cosecha viene a hacerla Jesús, se ve en el capítulo 14, ¿de acuerdo? Claro. Pero ese refrigerio del que habla Pedro, en el capítulo 3 de los Hechos, ese refrigerio del Espíritu Santo, sencillamente es esa lluvia temprana y tardía que está representando la obra de Dios mediante la tercera persona de la Trinidad. Y la lluvia temprana sería primer siglo. ¿no? Primer siglo. Están los apóstoles reunidos tal y como se les ha dicho que iba a pasar, estando reunidos, estando unánimes, estando en oración. Que hace que brote la planta. Exactamente, y de repente el Espíritu desciende como una lluvia. ¿no? Así es. Y entramos en el cumplimiento de la promesa con la lluvia temprana que tendrá un eco en la lluvia tardía. Y eso es de lo que estamos hablando. Y que madurará el grano Exactamente. para que la cosecha esté presta cuando Cristo venga a buscarlo. Exactamente. Es así de sencillo. Es una preparación para la segunda venida. ¿no? Hay un texto del conflicto de los siglos que podríamos comentar, Sergio, si lo pudieras leer. Sí. Dice, las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. Esos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Muy bien. Lo mismo que nos has comentado, José Antonio, en El conflicto de los siglos, que es uno de nuestros libros favoritos y que siempre recomendamos su lectura, ¿verdad?, en este contexto, en este programa. Pero fijaos lo que dice el comentario bíblico adventista, es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día del Pentecostés, aún con mayor poder que en esa ocasión. Juan dice, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, refiriéndose justamente al texto que está sirviendo de base de nuestro análisis. Es que la obra del Espíritu Santo no será menor, ¿verdad? No será menor, no ha de ser menor en el contexto de ese poder con el que desciende este ángel, no ha de ser menor que lo que pasó en el siglo I. Tiene una lógica. La obra está extendida en el mundo entero como nunca antes ha podido estarlo. El mensaje de los tres ángeles ha hecho su efecto en todo el mundo y Dios, que ha llevado a efecto el plan de redención desde el Edén hasta nuestros días, va a hacer un despliegue de poder ante un mundo pecador que, pues como decíamos, va a ser una extraordinaria obra de misericordia, porque Él no quiere simplemente que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces va a ser un despliegue, sin duda, podemos verlo así, la expresión la tierra fue alumbrada con su gloria no tiene otro significado. Que habrá un despliegue poderoso de la acción de Dios sobre todo el mundo. Pero desde esa lluvia temprana, el Espíritu Santo ha querido dirigir la obra de la Iglesia y además está muy bien recalcado en Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 5, versículo 6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es que claramente esos 7 ojos, esos 7 cuernos, está hablando del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo a lo largo de los 7 tiempos de la Iglesia, ¿no? Hasta lo dice claramente, porque claro, los 7 cuernos quizá está un poquito más velado, ¿no?, el significado de esa expresión. Pero los 7 ojos, los cuales son el ojo, representa inteligencia, representa sabiduría y es sencillamente esa visión del Espíritu Santo, ¿de acuerdo?, unida a su poder, la que está presentándose aquí, porque dice los cuales son los 7 espíritus de Dios. Bueno, ¿qué son los cuernos? ¿Qué es el 7? El cuerno en toda la Biblia, cuando se utiliza en un contexto donde tiene un significado simbólico, representa poder. Ese poder, según el contexto, será de un poder que se opone a Dios o será Cristo mismo, como anunciará Zacarías en Lucas, ¿no? El poder de Cristo. El cuerno es poder. Entonces, ese cordero como inmolado, con 7 cuernos. 7 significa plenitud, significa perfección. Entonces es la plenitud del poder. ¿Pero qué poder? Poder
de redención, poder para expiar el pecado. Exactamente. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia, debido a su obra en la cruz y a su ministerio en los cielos, es la profunda y poderosa acción del Espíritu Santo en la tierra. Y además dice, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. O sea, está identificando a los ojos con el Espíritu de Dios, pero además, en un sentido, no es que haya 7 Espíritus Santos, sino con el sentido de plenitud, de perfección, enviados por toda la tierra. Por lo tanto, esta visión profética dada a Juan en Patmos es un anticipo de lo que se dice ahora en Apocalipsis 18. Y esto nos dice que desde el final del siglo I, el pueblo de Dios, la Iglesia, ha tenido a su disposición ese poder. Pero parece que los mensajes de Apocalipsis no estaban muy claros. No se ha investigado quizá demasiado a través de los siglos. Pero estaba ahí. Y de hecho, pues hay alguna cita en la que se nos dice que está esperando, el Espíritu Santo está esperando que se le pida para que pueda obrar con ese poder. 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Sí, Elena White en la Review Herald decías en 1895, ella declaró: el descenso del Espíritu Santo sobre la Iglesia es esperado como si se tratara de un asunto futuro, pero es el privilegio de la Iglesia tenerlo ahora mismo. Buscadlo, orad por él, creed en él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo. Esto que me comentabas, ¿no? Porque hemos esperado, ¿no? Hay un concepto bíblico que nos explica un poco esa obra final del Espíritu Santo y se nos menciona, se nos habla como un fuerte pregón, ¿no? Como algo que se va a oír por toda la tierra. Sí, es evidente que la acción del Espíritu Santo en los mensajes de los 3 ángeles, que muchas veces se hace mención se menciona al tercer ángel como una manera, digamos, de representar los 3, porque van juntos, no se puede separar una parte digamos, del mensaje de uno con la del otro, van juntos. Entonces, esos 3 ángeles están haciendo su obra y la están haciendo la Iglesia de la mejor manera, pero hay una falta de poder. Yo creo que todos somos conscientes de esto, ¿de acuerdo? Sentimos que nos falta ese poder que vemos, por ejemplo, en la Iglesia apostólica. Nos falta. Evidentemente, cuando el ángel poderoso anunciado por Apocalipsis 18 obre en la Iglesia y el tercer mensaje, los 3 mensajes, empiezan a predicarse con ese poder añadido del Espíritu Santo, evidentemente eso se transforma en fuerte pregón. Claro. Ya no es un pregón normal, ya es un fuerte pregón que alcanza los rincones más inhóspitos de nuestro planeta. A nada se ocultará a la obra de estos 3 ángeles, pero asistidos con el poder del Espíritu Santo. Supongo que el Espíritu Santo no solo actuará en la Iglesia, actuará en los corazones de todo el mundo para que sean receptivos, porque lo vemos también en la lluvia temprana, ¿verdad? Comenzando en Babilonia. Personas escuchaban. Según la revelación de la Escritura, comenzando en Babilonia. Claro, claro. De hecho, Antonio, comentábamos un poquito antes de quizás avanzar un poquito en el texto, solamente que me he quedado con... Y he dejado la Biblia abierta en Jeremías capítulo 8, porque cuando hablábamos un poquito de la economía agrícola, ¿no? o de las fases, al final de lo que hablamos aquí es del deseo profundo de Dios de salvar. Dios quiere salvar a todos, quiere salvar. Cristo murió en la cruz para salvar a todo el mundo. Dios ama al mundo, Dios ama a la gente, Dios ama a todas las criaturas, por difíciles y por complejas que han sido sus circunstancias en la vida, por alejados que hayamos vivido dándole la espalda a Dios, por rebeldes y por malos que hayamos sido, Dios quiere salvar. Y me encanta esta idea de que el Espíritu hace una última obra poderosa, porque aquí la finalidad es salvar. Y he dejado el texto en Isaías porque, fijaos, ¿no? O sea, en Jeremías no quisiera sacarte del tema, pero es que me lo has recordado y digo, yo lo quiero compartir. Este texto que para mí es increíble, ¿no? Pasó la siega, terminó el verano, y no hemos sido salvos. Y nosotros no hemos sido salvos. ¡Oh, qué drama! Yo lo tengo subrayado como uno de esos textos tristes, ¿no? Se ha hecho todo lo posible. Se ha hecho todo lo posible. Se acaba el tiempo. Es que Apocalipsis 18 nos habla de que el tiempo de gracia se termina, que nos estamos acercando al final, que es el momento de proclamar con poder, que el Espíritu Santo va a bajar con poder y va a haber una manifestación poderosa del Espíritu en la Iglesia, en los fieles, en aquellos que realmente quieran ser utilizados por Dios con una finalidad, salvar. Qué triste sería, ¿no? Que a pesar de todo el esfuerzo divino, a pesar de toda la intencionalidad de Dios, a pesar de que se nos anuncia de que toda la tierra va a ser iluminada con su gloria, qué triste sería
que a pesar de todo eso rechazáramos esta oportunidad, esta puerta a la salvación, ¿no? Y bueno, pues me lo ha recordado todo esto que estábamos comentando, es decir, si el Espíritu hizo la obra temprana, la tardía es mucho más poderosa, porque al final de lo que se trata es del deseo de un padre por llevar a casa a cuantos más hijos mejor, ¿no? Va a ser algo difícil de imaginar. Lo constataremos si lo presenciamos en su momento, claro, pero va a ser difícil de imaginar el poder de Dios obrando de esa manera. Como lo fue para los discípulos, convertirse en un grupo de atemorizados hombres que estaban en el aposento alto a un grupo de, no voy a decir guerreros, pero sí de poderosos predicadores, que salieron sin ningún temor a ser azotados y a lo que fuera porque estaban llenos del Espíritu. De uno que traicionó a Jesús. Exactamente. Y días después está dando un testimonio público un mensaje delante desafiando a toda Jerusalén con un poder que solo podía venir del cielo. Esta obra supongo que creará o provocará lo que denominamos un zarandeo, ¿no? Que el zarandeo también tiene que ver con las cosechas, ¿no? El zarandeo era meter lo que se había cosechado, la simiente, dentro de las zarandas para sacar y cribar, incluso que la paja saliera volando y quedara solamente el grano, ¿no? Que es lo que la Biblia define como un símbolo del creyente verdadero. La paja es aquel que rechaza el mensaje. Así es que supongo que este poderoso mensaje va a provocar rápidamente una separación entre aquellos que aceptan el mensaje y aquellos que no aceptan el mensaje. Será inevitable. Dios nos ha dotado a todas sus criaturas de libre albedrío y cada uno será pues muy libre de aceptar o de rechazar. Entonces, aunque, por ejemplo, Amós ya anunció ese zarandeo para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, también Jesús... Lo hace Lucas, sí. Yo tengo el texto de Lucas, pero sí. voy a leer el de Amós también. Lo leo rápido por amor al tiempo. Muy bien. Este es Amós, Antiguo Testamento, dice: porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, que es lo que hablaba Sergio, y no cae ni un granito en la tierra. Esto es Amós. Pero fijaos qué interesante el texto de Lucas, ¿no? En el que Jesús le anuncia a Pedro, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha solicitado para zarandearos como al trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú, cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Efectivamente, ese concepto de zarandeo, ¿no? De sacudida. Que evidentemente tendrá su repercusión y su parte final en nuestro tiempo. Exactamente. Porque no nos olvidemos, el príncipe de este mundo todavía está aquí, sus ángeles todavía están aquí y no van a estar de brazos cruzados. Entonces hay un choque de poderes. Exacto. Lo habrá. Y evidentemente muchos no aceptarán o seguirán pues, en los dictados del príncipe de este mundo, ¿no? De hecho, nos dice, Elena White nos dice: algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Es que rechazar la obra del Espíritu es grave, ¿eh? Es muy grave. De hecho, Jesús dijo: cuidado, todo puede ser perdonado, pero rechazar la obra del Espíritu... Hay un mensaje en Apocalipsis que conocemos muy bien, el mensaje del testigo fiel, que dice: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta es una advertencia para la iglesia de la Odisea, que le puede ayudar a prepararse para recibir la lluvia tardía, la obra del Espíritu Santo. Pero claro, rechazar el mensaje del testigo fiel es rechazar la obra de Dios, es rechazar el Espíritu Santo. Y esta es una de las causas importantes de ese zarandeo en el pueblo de Dios. Claro. Sin ninguna duda. Sin duda. Y hemos de entender que el zarandeo tendrá una doble dimensión. Una, dentro del pueblo de Dios, pero otra en los moradores de la tierra. Sí. Porque claro, el Espíritu Santo obrará con el mismo poder en todos. El Señor no quiere que nadie perezca. Pero es que de los que no conocen el Evangelio y lo van a conocer en este tiempo, unos aceptarán, pero otros rechazarán. Exacto. De modo que tenemos un doble zarandeo, uno interno y otro externo. Exacto. Uno en el pueblo de Dios y otro en los moradores de la tierra. Exacto. Ahora, permitidme que lea una cita de los testimonios que me parece interesante. La obra de Dios prosperará de forma asombrosa. Dios utilizará formas y medios por los cuales se verá que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que Él utilizará para realizar y perfeccionar su obra
de justicia. La luz de la verdad se derramará en rayos claros y poderosos, como en los días apostólicos, y muchas almas se apartarán del error a la verdad. La obra será alumbrada con la gloria del Señor. Todo el mundo verá dónde está la verdad. La obra progresará más y más hasta que la tierra entera sea amonestada. He tomado, además de la cita de testimonios, otra de testimonios por los ministros y otra más de Joya de los Testimonios. De modo que se anuncia con claridad el poder de esa obra divina y el efecto que va a tener. Claro. Porque todo el mundo va a comprender lo que está pasando. Claro. Todo el mundo sabrá dónde está la verdad, todo el mundo podrá escoger, como ocurrió con la Iglesia Apostólica. Exacto. Pero claro, Dios respeta la libertad de cada uno. Es así. Y el diablo hará su obra, no podemos nosotros ignorarlo tampoco. Sí, sí. Aunque el despliegue del poder divino creo que estará en armonía y en consonancia con los resultados. Los resultados serán más grandes de lo que quizá muchos piensan o se imaginan. Sí. El que el Espíritu actúe sobre el mundo entero está claro, pero ¿qué preparación debería tener cada persona fiel, cada miembro de iglesia, ¿verdad? O cada corazón sincero que quiere realmente tener ese poder para que el Espíritu transforme su vida, él pueda aceptar plenamente lo que Dios espera de él y estar preparado para esa segunda venida? ¿Qué requisitos previos, dirías tú, José Antonio, que deberíamos estar practicando o buscando para recibir esa lluvia tardía? Hemos citado el mensaje del testigo fiel. Yo creo que por ahí debemos comenzar, que está muy en armonía con el mensaje de los tres ángeles. Es evidente. Es tratar de poner nuestra vida en armonía con los principios de la palabra de Dios. Evidentemente, esto, con el progreso del tiempo, con el avance del mensaje, va a encontrar también el avance de la oposición, porque Apocalipsis 13 nos habla de una alianza que se va a formalizar para resistir el mensaje de los tres ángeles. Eso es una realidad que está ahí, ¿de acuerdo? El Espíritu Santo obrará con poder y asistirá a la Iglesia, y la Iglesia avanzará contra viento y marea. Permíteme la expresión, esto va a ser así. Pero claro, no nos olvidemos de que el espiritismo está ganando terreno, ¿de acuerdo? Y que va a tratar de conseguir que haya una coalición de poderes religiosos asistidos por el poder civil, ¿de acuerdo? Tal como se anuncia en Apocalipsis 13, que resistan y que se opongan a la obra que Dios quiere hacer. Y claro, habrá también un conflicto entre ese sello de Dios, que cuando se derramó el Espíritu Santo en la vida tardía y ya se puso, Pablo habla a los Efesios, habla a los Corintios, y le dice, por ejemplo, no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dios pone su sello, Dios sella mediante el Espíritu Santo. Eso va a ocurrir también en nuestro tiempo, en el tiempo que se avecina y que no está muy distante. Pero evidentemente, según Apocalipsis, habrá otra marca que tratará de contrastar ese sello. Y una marca que se parecerá mucho al sello de Dios. Hay citas donde nos muestran, el mensaje de la Escritura es claro, el sello de Dios tiene que ver con su ley, sobre todo con el cuarto mandamiento. Claro. Tiene que ver con un mensaje espiritual, con la ley de Dios, con un espacio de tiempo en el marco de la semana y con una disposición del creyente para someterse a la voluntad de Dios. Sí. Pues esa marca tiene que ver con una parte espiritual, tiene que ver con la ley de Dios, porque va a tratar de sustituir el sello de Dios, tendrá que ver con 24 horas a la semana también, y también representará una sumisión a una voluntad que no será la voluntad de Dios. Claro. Lo bueno de llegar a Apocalipsis 18 y lo bueno de estar haciendo un último programa, ¿no? De los muchos más que podríamos hacer, porque es verdad que la profecía bíblica es inagotable. Pero lo bueno de todo esto es que mucho de lo que estamos diciendo es un repaso de lo que ya se ha dicho, en el sentido de que ya hemos hablado de la marca, hemos hablado del sello, hemos hablado de cómo se ha intentado cambiar los tiempos y la ley, cómo habría un poder que se levantaría contra Dios, haciéndose pasar por Dios. Todo esto lo hemos comentado. También hemos dicho que al final el conflicto es sobre adoración. Hay alguien que quiere la adoración, hay alguien que pretende ser quien no es, hay alguien que se ha confundido y cree que la criatura debe estar por encima del creador y va a utilizar todos los medios posibles para hacernos desviar la atención, la mirada de aquel que nos salva, que es Cristo. Por lo tanto, cuando llegamos a este contexto de Apocalipsis, donde hay tantos detalles, tanta riqueza, donde el apóstol Juan, a través de un lenguaje simbólico, nos escribe y nos describe
todo un conflicto que viene desarrollándose desde el cielo, que en la cruz, y lo hemos dicho una y otra vez, la cruz es el símbolo de la victoria, de aquel que, teniéndolo todo, como dice Pablo en Filipenses, no consideró el ser igual a Dios algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente. Tomando forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Y es que la cruz es un símbolo de la victoria del que vino no para ser servido, sino para servir, para dar su vida como rescate. Todo este mensaje, que es locura para el mundo, dice la Biblia, es poder para nosotros. Y el Espíritu va a alumbrar, y me encanta, con poder, con este poder del Evangelio, va a alumbrar a toda la tierra para que todos puedan decidir. Esto es de lo que estamos hablando. Aquí no estamos hablando de cosas raras ni de cosas conspiracionistas. La Biblia tiene una secuencia, tiene una lógica, hay una historia, hay un conflicto del que Apocalipsis 18, ¿qué podríamos decir? Que es que las últimas, por los últimos capítulos, ¿no? Podríamos decir. La rúbrica divina a todo su plan redentor, si me permitís la expresión. Sí. Porque es interesante. En el marco de lo que has dicho, desde el principio Dios pone en marcha el plan de salvación. Todo el Antiguo Testamento está cargado de promesas, de profecía, anunciando la obra del Redentor. El Espíritu Santo se le puede ver ya obrar, pero con poder, dando dones como el de profecía, el de sanidad, y otros, como la fuerza que le dio a Sansón, por ejemplo, que no deja de ser lleno del Espíritu, claro. Vemos que, por ejemplo, personajes como Enoc, Moisés, Elías, son arrebatados al cielo. No había ningún derecho legal de parte de Dios para poder hacer eso, porque eran personas que estaban bajo los efectos del pecado. Exacto. Pero todo esto fue validado con la cruz de Cristo en el Calvario. Entonces, se validó el Antiguo Testamento. Dios viene en la segunda persona de la divinidad personalmente a este mundo, convive con nosotros, deja su sangre en esta tierra por nosotros, y después de ascender al cielo, ahora envía la tercera persona de la divinidad. Es que no nos ha dejado. De ahí que se cumpla la palabra de Jesús, ¿no? Aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Pero no solamente ese acto de presencia poderoso con la ayuda temprana, sino ahora con la lluvia tardía. Entonces es el último acto de misericordia de Dios en favor de la humanidad. Exacto. Dando poder al Evangelio, dando poder a la palabra de Dios, alumbrando, y permitiendo que todo el mundo, porque los muestra ya obrando en el corazón de Babilonia la Grande, en el corazón de donde se encuentra el mensaje que más se opone a su voluntad. De ahí, sin dejarse a nadie en este mundo, ¿de acuerdo?, habrá una acción poderosa de tal manera que la tierra esté totalmente alumbrada por ese poder divino. Incluso Dios buscará alcanzar a los peores enemigos que pueda tener para salvarlos. Es interesante, ¿no? A mí me encanta el ejemplo de Nabucodonosor, ¿no? Como uno de los grandes enemigos de Dios fue tocado. Y además es interesante cómo Nabucodonosor testifica del Espíritu permanentemente en su testimonio al mundo entero. Ojalá vosotros vivierais lo que yo estoy viviendo, dice Nabucodonosor al final, ¿no? Cuando este hombre fue convertido. Así es que ¿y Pablo? Es maravilloso. Y Pablo, el mayor maestro que ha tenido el mundo después de Jesús, fue un gran enemigo del Evangelio. Así es que no estamos condenados de antemano, sino todo lo contrario. Dios buscará salvarnos hasta el último instante con su poder. El mismo Pablo dirá que todos éramos enemigos, ¿no? Él nos ha reconciliado. Él nos ha reconciliado. Pues José Antonio, se nos va el tiempo y sí que te vamos a dar el privilegio ya no solamente de concluir esta conversación, esta charla, sino concluir nuestra serie. Así que vamos a poner sobre tus hombros poderosos una gran responsabilidad, pero si tuvieras que dar unas palabras de conclusión, si tuvieras que de alguna forma pues, ilustrar de alguna manera todo este tema del que estamos hablando para terminar, ¿cómo lo harías? Pues quizá con la experiencia que vivió un artista joven que quiso imitar a Rafael y quiso imitar pues, su gran calidad artística a la hora de pintar. Fue a Florencia, trató de estudiarlo, estudió una de sus obras que quiso reproducir y lo hizo bastante bien, pero él mismo se dio cuenta de que no era lo que hubiera pintado Rafael. Había una diferencia entre el trazo de Rafael poderoso y lo que él pudo hacer. Él llegó a decir que diferente hubiera sido mi obra si tuviera el espíritu de Rafael. Pues yo creo que nosotros podemos decir, también como iglesia, como pueblo de Dios, que hemos tratado de imitar lo que hizo Jesús, siguiendo incluso sus instrucciones. Lo hemos hecho en buena medida y hemos hecho buenas cosas.
pero muy distintas de cómo Jesús las habría hecho. Él las habría hecho de otra manera, con más poder, con más perfección, con más efectividad. De modo que, ¿qué es lo que necesitamos? El Espíritu de Cristo. Así es. El Espíritu Santo, el poder de Dios obrando en nosotros. Y eso va a ser una realidad, porque está anunciado. Así que no sabemos cuánto va a tardar en producirse este hecho, pero que está anunciado y que se va a producir es una gran realidad. Así es. Porque como Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es. Lo que Él dice se cumple y esto va a ser una acción poderosa en todo el mundo. Qué bueno. De hecho, cuando ilustrabas con la historia de este joven pintor, recordaba el texto de Zacarías, ¿verdad? Dice, no es con la fuerza ni con poder, sino con tu espíritu. Es la única forma de hacer lo que se nos ha pedido que hagamos. Pues muchísimas gracias, José Antonio, de verdad, por haber podido contar contigo, por esa conclusión, ese mensaje de misericordia, de esperanza, esa convicción y esa certeza de que lo que ha sido escrito se va a cumplir. Y ahí estamos, no solamente esperando, sino deseando, pidiendo el cumplimiento de esa promesa de que el Espíritu nos use y nos capacite para dar ese mensaje de misericordia al mundo. Pues gracias a vosotros, para mí ha sido un verdadero privilegio. Muchas gracias, José Antonio. El ángel que desciende del cielo de Apocalipsis 18 llena de poder el mensaje de los tres ángeles. En su cumplimiento histórico, el Espíritu Santo obra con poder en el mensaje de la palabra de Dios, dando pleno significado a la revelación de la cruz de Cristo. Te invito a que permitas que el Espíritu Santo obre con poder en tu vida. Que Dios te bendiga.